pues para la población no le es de lo más agradable. Y de ahí es donde surgen lo que son las guerras, de ahí surgen lo que son las revoluciones, por los cuales las personas en algún momento se organizan porque llegan a un momento en donde dicen, hasta aquí ya no más. Y eso fue lo que le pasó a este personaje conocido como Juan Sin Tierra, en donde le obligaron en 1215 a firmar una carta magna, en donde quedaron establecidos ya plasmados en un documento esos derechos que las personas tienen inherentes por el hecho de ser seres humanos. Sin embargo, el poder siempre lo ostentaba el monarca. Conforme el tiempo va pasando, como va evolucionando los estados y las sociedades, pues era necesario que ese poder se dividiera. Y entonces aparece el barón de Montesquieu con una ideología de división de poderes. Este barón de Montesquieu pues da a conocer y dice que es importante de que el poder no esté concentrado en una persona, sino que este poder se divida para que en algún momento exista frenos y contrapesos. Dependiendo de quién lo lleve o la agrupación que en algún momento lo dirija, uno la pueda poner un freno o contrapeso al otro poder para que éste en algún momento no sea absoluto. Por ahí Eric Faustino creo que quiere intervenir. ¿Escuchamos a Eric? ¿O solo su micrófono se le activó? Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, por equivocación se activó mi micrófono. No hay pena, Eric, qué placer saludarle. Y entonces fíjense de que el varón de Montesquieu da a conocer que es importante la división de los poderes en los estados, en donde que el poder ya no esté concentrado en una sola persona. Y entonces ahí nace la división de poderes. En aquel entonces, el rey y monarca, a manera de ejemplo de lo que vimos en Inglaterra, que el monarca era el que creaba las leyes, entonces ahora va a existir un poder conocido como legislativo, que es el encargado de crear las normativas. En donde aquel monarca, que era el que administraba, pues ahora va a existir un poder ejecutivo que va a tener a cargo la administración estatal. En aquel monarca que era el que castigaba o sancionaba, pues ahora va a existir un poder judicial encargado de la potestad de promover la ejecución de lo juzgado. Entonces se puede dar ese peso y contrapeso que a la presente fecha encontramos en un estado constitucional de derecho. Se pasa de un estado monárquico a un estado de derecho con división de poderes y posteriormente se pasa a un estado constitucional de derecho, pero con división de organismos, porque el poder va a ser siempre uno, pero ya no ostentado en una persona, sino que en un pueblo. A la presente fecha, Guatemala se encuentra en un estado constitucional de derecho, no en un estado de derecho, sino que un estado constitucional de derecho. Pero para poder entender y comprender de mejor manera que es un estado de derecho, que es un estado constitucional de derecho, es importante pues entrar a analizar qué es el estado, puesto que el término estado de derecho está conformado por dos términos, ¿no? Estado y derecho. Pero ¿qué es un estado? Para el tratadista Urrúa Pérez, nos da a conocer que el Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde y que está sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. En cuestiones de conceptos de Estado, ustedes podrán encontrar definidades en un buen libro, texto de derecho constitucional, de derechos humanos, de teoría del Estado, de teoría política, de derecho internacional público, que son las áreas del derecho que hacen énfasis siempre de lo que es el Estado.
infinidades de conceptos. Pero todos los conceptos, para que en algún momento tengan esa relevancia, deben de tener tres elementos importantes. Siempre ese concepto debe de llevar esos tres elementos que ahorita les voy a mencionar para que el concepto pues cumpla a cabalidad con lo que es el Estado. Y en primer lugar, estamos refiriéndonos al elemento personal. Por eso es de que Porrúa Pérez menciona que el Estado es una sociedad humana. Entonces enfatiza que no puede existir Estado sin personas. No puede existir Estado sin seres humanos. Pero al mismo tiempo hace mención que estas personas, esta sociedad humana, tiene que estar asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde. Entonces se enfatiza en el elemento territorial. Dos elementos importantes. El elemento humano, es decir, el elemento personal, y el elemento territorial, entiéndase el territorio. Porque no puede haber Estado sin personas y sin territorio. De nada serviría que exista un territorio, pero que nadie lo habite. Entonces no podríamos hablar de Estado. Y no podríamos hablar de seres humanos que no tengan un territorio en donde puedan nacer. Entre estos dos elementos, el más importante es el elemento personal, porque para hablar de Estado es necesario la existencia de un territorio permanente. Sin embargo, el territorio no es un elemento sine qua non, porque pueden existir agrupaciones de personas y no necesariamente que tengan un territorio en donde puedan asentarse. Eso sí que no hablaríamos de Estado, sino que hablaríamos de una nación. Cuando existen personas, pero no tienen un territorio específico, pues estamos ante una nación. Pero para hablar de Estado, sí es necesario el elemento personal, la sociedad humana, asentada en un territorio determinado. Sujetas estas personas a un poder soberano que va a crear, definir y aplicar un orden jurídico. Y aquí aparece entonces el tercer elemento importante del concepto de Estado. El orden jurídico, que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. La intención de la división de los poderes no es permitirle al ser humano que tenga libertinaje. Por ahí a Lester Kenneth se le activó su micrófono. Acá está, ya silenciamos a Lester. La intención no es que el ser humano tenga libertinaje. El ser humano tiene libertades. Para eso ha luchado por mucho tiempo, para obtener igualdad, para obtener libertad, así como los postulados de la Revolución Francesa, para tener esa fraternidad. Pero no hay que confundir lo que es la libertad con lo que es el libertinaje. Y para ello es importante entonces ese tercer elemento conocido como ordenamiento jurídico. Que a través de esa división de poderes, pues va a existir un poder legislativo que crea normas, pero al mismo tiempo también va a existir un poder judicial que va a castigar y aplicar esas normas. El poder legislativo identificado en un Congreso, en un Parlamento, pues va a crear la normativa y el poder judicial pues va a aplicar esa normativa a casos específicos y concretos si los seres humanos transgreden el contenido de esa normativa. El Congreso de la República crea una norma, ejemplo, Código Penal, en un artículo 123 que regula el delito del homicidio, en donde queda establecido que comete homicidio quien le diere muerte a otra persona. Mientras no se le dé muerte a ninguna persona, pues ese artículo es una letra muerta, porque no tiene aplicabilidad. En el momento que un ser humano transgreda esa norma, entonces el poder judicial va a aplicarla
castigando a la persona que transgredió ese cuerpo normativo. Por eso es de que el organismo judicial es el encargado de la potestad de la promoción de los juzgados. Y por eso la importancia de que en todo estado en donde hay una población que está asentada en un territorio determinado, es necesaria la existencia de un ordenamiento jurídico, con la intención de prevalecer y hacer valer siempre los derechos humanos que son inherentes a toda persona. Pero si hay una persona que está violentando ese derecho humano consagrado que le asiste a otra, pues tendrá que existir un poder que sancione y que castigue. Entonces el barón de Montesquieu dijo, es importante la división de los poderes, pero para que en algún momento estos se apliquen de manera correcta e imparcial, no pueden estar consagrados en una sola persona. ¿Qué pasará si yo, rey o monarca, voy a crear la norma? Pero quien la transgrede es mi amigo, conocido, allegado, familiar. Aún así, aunque transgreda la norma, pues yo no lo voy a castigar. Porque si al final yo soy el que castigo, porque yo fui el que creé la norma, probablemente lo disculpo, lo perdono de lo que éste haya cometido. A diferencia de las divisiones de poderes, porque el organismo legislativo es el que crea la norma, pero este no es el que castiga. Para eso va a existir un poder judicial completamente independiente, con funciones específicas de promover la ejecución de lo juzgado y castigar cuando alguien transgrede las normas. Por eso es de que en el Estado es necesario la existencia del elemento personal, el elemento territorial y sobre todo lo que es ese ordenamiento jurídico para que los seres humanos puedan vivir en paz, tranquilidad y en armonía. Se dice entonces de que el Estado es el conjunto de seres humanos que constituyen una población asentados en forma permanente en un territorio específico, organizado que coincide en la voluntad de sus integrantes con sujeción a un poder soberano y un orden jurídico. Siempre va a existir un poder soberano, pero no un poder soberano como un estado monárquico que el poder lo tiene una persona, sino que un poder soberano en donde el poder lo tiene un pueblo y que este pueblo lo va a delegar para su ejercicio en tres poderes. Término poder utilizado en un estado de derecho. Organismo utilizado en un estado constitucional de derecho. Ahorita vamos a ampliar más esa parte. Para que entonces podamos hablar de estado, decimos que el territorio viene siendo un elemento importante y necesario, puesto que el territorio es el espacio geográfico limitado por fronteras en el que se establece una población y que es la condición física necesaria para la existencia del Estado, el cual ejerce sobre su soberanía. Todo Estado tiene su territorio, todo Estado tiene su soberanía. Un Estado no puede venir a violentar una soberanía distinta a un Estado al cual no pertenece. Y para ello entonces la importancia del elemento territorial de todos los estados, puesto que a través de este elemento se marcan límites y se marcan fronteras. Si nosotros nos conducimos por carretera El Salvador, por el lado de Jutiapa, pues vamos a llegar a un momento a lo que es el estado salvadoreño. Pero nomás empieza la frontera, el límite, ese espacio geográfico, pues ese país, ese estado salvadoreño ya tiene sus derechos como los derechos que en algún momento tenemos nosotros. Y no podemos ir a transgredir, exigir, obligar o a cambiar la forma como ese país en algún momento actúa, puesto que tan independiente, tan libre y con derechos humanos que tiene toda esa población salvadoreña, pues la tiene también la población guatemalteca. Y por eso la importancia de esa división de espacio geográfico en lo que son límites y fronteras. Para ello, la Constitución Política de la República de Guatemala pues hace mención
que cuando nos referimos al elemento territorial, pues este va a comprender un espacio terrestre abarcando lo que es el subsuelo, incluyendo ríos, lagos, canales nacionales y un espacio marítimo adyacente al territorio formado por las aguas interiores y el mar territorial. Pero la frontera en los estados no solo se marca de manera terrestre, sino que también existen fronteras y límites aéreas. También existen límites y fronteras marítimas. Esto se explica de mejor manera en el curso de Derecho Internacional Público, para saber a cuántas millas náuticas, ¿verdad? A nivel de ríos, de lagos, está la frontera guatemalteca. Para saber a qué distancia de manera aérea está la frontera guatemalteca. Porque si en algún momento nosotros aquí en Guatemala vemos pasar lo que es una aeronave de guerra, y si ésta en algún momento está volando por territorio guatemalteco dentro de la frontera guatemalteca, entonces está violentando la soberanía de Guatemala. Entonces Guatemala puede accionar, porque viene siendo una aeronave que puede atentar contra el Estado guatemalteco. Pero si esa aeronave solo va de paso y está por las afueras de la frontera aérea de Guatemala, pues es un espacio que todos en algún momento pueden utilizar. Por eso la importancia de establecer los límites geográficos, tanto terrestres, marítimos como aéreos, para poder en algún momento respetar lo que viene siendo la soberanía e independencia de los estados y por ende respetando los derechos humanos de todos los que habitan el estado específico. Aparte del elemento territorial, pues está lo que es el elemento personal conocido como población, que este está identificado en un grupo humano que está sentado en ese territorio que en algún momento se mencionó y que va a constituir la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por medio del vínculo jurídico y político de la nacionalidad. Con esto, podemos decir que el Estado se encuentra establecido en una sociedad humana, en donde la forma, el desarrollo de la misma, así como es en donde nace la defensa de los derechos fundamentales y que ocurren los fenómenos políticos y surgen las decisiones de transformación. Población y territorio, dos elementos importantes y necesarios para poder hablar de lo que es Estado. No puede haber territorio sin personas, pero sí puede haber personas sin territorio. Pero al hablar de personas sin territorio, estamos hablando de nación porque nunca podríamos hablar de Estado. Entonces, para que estas personas asentadas en un territorio determinado, pues vivan en armonía, en paz, en tranquilidad, y se pueda castigar a aquellos que vienen a transgredir el ordenamiento jurídico establecido en el Estado, pues es necesario la existencia de estas leyes que en algún momento tiene cada Estado a lo interno y que poco a poco, pues también ha ido aceptando y ratificando normativas de carácter internacional, obviamente en materia de derechos humanos, que no vienen a tergiversar y que no vienen a manipular nuestra normativa interna, sino que al contrario, vienen a fortalecerla. Por eso entonces el ordenamiento jurídico pues viene siendo un elemento del Estado, en donde la organización de la unidad social a través de un orden jurídico unitario, esta unidad inicia pues en el conjunto de normas de carácter fundamental que se conoce como Constitución Política de la República y que se establece los principios que tienen que ver con el régimen político público y el orden. Para ello, entonces, es importante hablar al respecto de lo que es el ordenamiento jurídico normativo de las leyes en nuestro país. Aquella famosa pirámide de ¿cómo? ¿Cómo se llama esa pirámide que estamos viendo en pantalla? Hans Kelsen.
La pirámide de Kelsen, ¿verdad? Conocida también como pirámide de Cori, que realmente no fue Kelsen el creador, ¿verdad? Sino que fue Adolfo Merck, pero que todos en algún momento hemos aprendido, decimos la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Kelsen, siento en algún momento decir que no fue el creador de la pirámide, ¿verdad? Y si me oyera Kelsen, dirían, la licenciado Perne, ¿usted por qué en algún momento me está echando de cabeza? No, las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Kelsen fue el que dio a conocer esa pirámide del ordenamiento jurídico, pero el pensante, el intelectual, el inteligente fue Adolfo Merck. En realidad esa pirámide debería de llamarse la pirámide de Adolfo Merck, porque él fue el que la creó. Kelsen solo la dio a conocer. Lamentablemente, desde tiempos anteriores se da aquel dicho de que hay muchos que saludan con sombrero ajeno, ¿verdad? Hasta la presente fecha muchos dicen, la gran Hans Kelsen, qué inteligente, ¿verdad? Creó un ordenamiento jurídico a través de una pirámide que ha existido por muchos tiempos, por siglos, y que hasta la presente fecha los estudiantes de derecho y futuros profesionales, abogados y notarios la han estudiado y lo han aprendido, sin saber de que el creador fue Adolfo Merck. Hay que darle su mérito a cada quien, ¿verdad? Adolfo Merck, el creador, y Hans Kelsen, el que la dio a conocer. Licenciado, ¿usted por qué dice eso? ¿Cómo se atreve a decirlo? Bueno, busquémoslo en Google, ¿verdad? Y entonces ustedes se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Kelsen no fue el creador. Y no es echar de cabeza a Kelsen, ¿verdad? Sino que es decir las cosas como son, ¿verdad? Hans Kelsen la dio a conocer, el creador fue Adolfo Merck. Pero indistintamente, ¿verdad? ¿Quién la creó, quién la dio a conocer? Esta pirámide del ordenamiento jurídico nos da a conocer que a la cúspide debe de existir una norma de carácter constitucional y que hace la distinción entre las demás normas que existen por debajo de ella porque es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución Política de la República, al igual que las leyes de carácter constitucional, son creadas y emanadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Distinto a lo que son las leyes ordinarias que son creadas o elaboradas por el Parlamento, el Congreso, diputados, organismo legislativo, ¿verdad? Y luego la existencia de una norma reglamentaria que viene a desarrollar, a complementar, a explicar el contenido de una ley ordinaria. Y de último, una ley de carácter individualizada que solo va a ser utilizada en casos concretos o a personas específicas. Pero como el curso trata de derechos humanos, es importante establecer y determinar en dónde está en esa pirámide de ordenamiento jurídico los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese famoso bloque de constitucionalidad, en donde el Estado guatemalteco pues le da esa cabida a esos tratados en materia de derechos humanos para que tengan injerencia y puedan imperar al interno del país guatemalteco. No como una normativa interna nacional, sino que como una normativa internacional que viene a respaldar, a secundar y a reforzar ese ordenamiento jurídico interno. La situación está de que cuando se habla de los tratados en materia de derechos humanos internacionales, pues muchos dicen, licenciado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por arriba de la Constitución. Y hay algunos que dicen, no, licenciado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están a la par de la Constitución. Y hay algunos otros que dicen, no, licenciado, si los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues están por debajo de la Constitución. ¿Y por qué en algún momento existen interpretaciones diferentes y distintas en cuanto en donde podemos posicionar los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Y es que todo esto en algún momento se da por la forma como está regulada nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto al tema y la forma como se interpreta esos artículos que están regulados en esa norma constitucional.
Son 3 artículos los que en algún momento dan polémica acerca de ello y que obviamente por eso es de que hay muchos que colocan a los tratados internacionales en materia de derechos humanos por arriba de la Constitución, otros a la par de la Constitución y otros por debajo de la Constitución. Pero esto, como les digo, se trata y en algún momento se da derivado de la interpretación que se le da a estos 3 artículos y que cada quien los interpreta de manera diferente y distinta. Empezando con el artículo 46 constitucional. Preeminencia del derecho internacional. Por favor, alguien que me lea el artículo 46 constitucional. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias. ¿Quién me apoyó ahí a leer? Franklin Chacón. Gracias, Franklin. Ya viejo licenciado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de conformidad con el artículo 46, tienen preeminencia sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y por ende pueden estar arriba de una norma de carácter constitucional indistintamente, aunque ésta haya sido creada o elaborada por una Asamblea Nacional Constituida. Pero algunos otros dirán, no, licenciado, no. Y hay que hacer una interpretación íntegra, ¿verdad? Porque el artículo 175 constitucional nos da a conocer algo diferente y distinto. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que regula el artículo 175 constitucional? Por favor, alguien que me apoye dándole lectura. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o targiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Muy bien. Y que las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y fíjense ustedes de que la Constitución de 1985 es la Constitución guatemalteca que por primera vez crea una institución conocida como Corte de Constitucionalidad, cuya función es ser el garante de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué significa eso de ser garante? Pues la Corte de Constitucionalidad es la que vela que ninguna normativa, según el ordenamiento y la pirámide que acabamos de ver, venga a tergiversar mandato constitucional. Es decir, que si una norma individualizada que está hasta abajo de ese ordenamiento viene a contrariar un precepto constitucional, esta norma individualizada debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Si un reglamento que está por debajo de la Constitución viene a contrariar norma constitucional, la Corte de Constitucionalidad debe de expulsarla del ordenamiento. Si esta norma ordinaria que está por debajo de la Constitución viene a contradecir mandato constitucional, pues la Corte de Constitucionalidad la expulsa del ordenamiento jurídico, puesto que el artículo 175 constitucional regula que ninguna ley, o sea, ninguna ley ordinaria, reglamentaria o individualizada puede contrariar las disposiciones que la máxima norma conocida como Constitución Política de la República regula, puesto que las leyes que violen o tergiversen ese mandato constitucional, o sea, esos artículos que están regulados en la Constitución, deben de ser expulsados. Son nulos ipso iure, son nulos de pleno derecho, son nulos de entrada, ¿verdad? Nulos ipso iure, son nulos de pleno derecho. Ah, muy bien. Pero fíjense ustedes de que existe otro artículo que viene todavía a refrendar este aspecto. Y para ello
tenemos el artículo 204 constitucional. Por favor, alguien que me apoye en la lectura. Artículo 174. 204, por favor. Artículo 204. Condiciones esenciales de la Administración de Justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Muy bien. Gracias por la lectura. Licenciado, aquí me confundo. ¿Cómo es la cosa? Pues, si el 204 regula que los tribunales de justicia, es decir, el organismo judicial, cuando emita sus fallos, entiéndase resoluciones o sentencias, deben obligadamente observar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula, puesto que esta va a prevalecer sobre cualquier ley o tratado. Pero resulta de que el artículo 46, hasta en su epígrafe, hace mención de la preeminencia que tiene el derecho internacional. ¿Cómo es posible que si ese artículo regula preeminencia del derecho internacional, el 204 regula de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado? Entonces aquí viene la explicación. Lo primero, debemos de saber de que esto se conoce como epígrafe. No sé si ven que estoy subrayando algo en pantalla. ¿Sí se ve? ¿Me confirman si se ve lo que subrayé aquí en la pantalla? Sí, Y se de ve. hecho, ¿qué es lo que están viendo? Por cierto, no les pregunté. La Constitución Política de la República de La Guatemala. Constitución. Muchas gracias. Preeminencia del derecho internacional. A esto se le llama epígrafe. Y fíjense ustedes de que los epígrafes en la Constitución Política de la República, como en cualquier otra normativa, tienen valor ilustrativo y no interpretativo. ¿Cómo así, Lick? Muchas veces hay epígrafes que nos dan una ilustración de lo que el artículo va a contener, pero otras veces, más que en algún momento ilustrarnos, nos pierden un poquito al respecto. Por eso es de que la misma Constitución dejó establecido que los epígrafes no tienen valor interpretativo, solo tienen valor ilustrativo, porque no nos podemos ir con base a lo que el epígrafe en algún momento regula. Porque si no, cualquiera diría, no, el derecho internacional tiene preeminencia, porque vean el artículo 46, en su epígrafe sí lo menciona. No, pero los epígrafes no tienen valor interpretativo, solamente ilustrativo, porque hay muchos epígrafes que ni siquiera corresponden al contenido de lo que en algún momento el artículo regula. Y si no, para muestra de ello, vean este artículo, para que ustedes en algún momento se den la idea de que al final este artículo no viene a regular lo que en algún momento el contenido de este en algún momento menciona. Miren este a manera de ejemplo. Y por eso se dice que la epígrafe solo tiene valor ilustrativo, pero nunca valor interpretativo. ¿Qué artículo les puedo poner de ejemplo? Eso con base, como les digo, de que no se puede tomar en consideración lo que es el epígrafe. Estoy buscándoles uno ahí que se note re bien la diferencia. Miremos acá. Para poder en algún momento establecer esa teoría de que solo tienen valor ilustrativo y que no tienen valor interpretativo. Ejemplo este. ¿Qué es lo que regula este epígrafe del artículo 239?
Principio de legalidad. Muy bien. Sin entrar a leer el contenido de este artículo, solo con el hecho de leer el principio de legalidad en el epígrafe de este artículo, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? Algunos de ustedes, ¿qué es lo que creen ustedes que este artículo va a regular? Estoy pensando en el artículo 12 de la Constitución, en donde está el debido proceso, ¿Correcto? entre otros. Correcto, ¿verdad? El Todo lo que artículo, va referente a la buena disculpen, aplicabilidad, ¿verdad? Y legal. ¿Sí? el Perdón. artículo 1, sin ir tan lejos, Ujú, protección a la persona. ujú. Correcto. Y así van a haber varios, ¿verdad? Y fíjense ustedes de que si ven el contenido del artículo 239, el principio de legalidad. Si nos vamos a materia de derecho administrativo, el principio de legalidad es con base a que ningún funcionario o empleado público puede actuar si no existe una normativa que le permita el poder realizar determinado acto. Sin embargo, el contenido del artículo 239 regula que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad, justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes, ¿verdad? O sea, el epígrafe realmente no viene en algún momento a secundar lo que el artículo en algún momento menciona. Por eso es de que el artículo 20 constitucional, pero de los transitorios, nos da a conocer algo importante. ¿Alguien que me le dé lectura al artículo 20 en los artículos transitorios de la Constitución? Epígrafes. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de esta Constitución no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcances de las normas constitucionales. Excelente. No tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcance de la norma constitucional. Con base a eso, entonces, el artículo 46, en su epígrafe en algún momento hace mención de la preeminencia del derecho internacional, no tenemos que irnos con el contenido del epígrafe, sino que con el contenido del artículo, puesto que el artículo nos da a conocer que se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados, porque hay que ratificarlos por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es decir, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados tienen preeminencia sobre el derecho interno. No sobre la Constitución, sino que sobre el derecho interno. Aparte que estos tratados y convenciones deben de ser aceptadas y ratificadas por Guatemala. ¿Quiénes son los que ratifican o aceptan esos tratados y convenios? Esa es función del organismo legislativo. Y ténganlo por seguro, que si un convenio o un tratado viene a contrariar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula, definitivamente Guatemala no lo va a ratificar. Ejemplo, vean aquí, artículo 47, protección a la familia, artículo 49, matrimonio, ¿verdad? Y si nos vamos a lo que es el Código Civil en su artículo 78, este regula que el matrimonio es una institución social por la que un hombre, escuchen bien, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de procrear, alimentar y auxiliarse entre sí. Y otras cosas más que regula el artículo. ¿Qué pasará si a Guatemala le envían un tratado o un convenio en donde éste lo tenga que ratificar para que el casamiento de personas del mismo género puedan en algún momento contraer nupcias en Guatemala? Ténganlo por seguro que Guatemala no lo va a ratificar. Y cualquiera podría decir, no, licenciado, pero si es un derecho humano de contraer matrimonio.
No, sí, sí, el de contraer matrimonio es un derecho, y es un derecho humano, es un derecho internacional, pero también hay que respetar la normativa interna y la soberanía. El hecho de que en otros países, ejemplo, aquí cerca, México, se pueda llevar a cabo la celebración de matrimonio de personas del mismo género, eso no implica que Guatemala también tenga que aceptar o ratificar algo que se está dando en otros países. Es decir, que si hay un tratado o convenio que viene a contrariar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula, pues debe de ser expulsado del ordenamiento jurídico. Es nulo ipso iure, porque el artículo 204 es claro que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia van a observar obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Sobre cualquier ley, ¿verdad? Porque es una norma ordinaria, es una norma interna, perdón, de rango constitucional, la cual debe ser respetada por los tribunales de justicia, que son los que aplican la potestad y la promoción de la ejecución de lo juzgado. Aparte de que jerárquicamente, pues sabemos nosotros a través de esa pirámide de que la Constitución Política de la República es la normativa superior y que de conformidad con el artículo 175 constitucional, ninguna ley, tanto nacional como internacional, ¿verdad?, podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Y que las leyes generales, ¿verdad?, leyes internas o leyes internacionales o externas, que vengan a violentar o a tergiversar los mandatos constitucionales, son nulas ipso iure, son nulas de pleno derecho. Por eso entonces, en el caso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los tratadistas los han colocado a la par de la Constitución. ¿Por qué a la par de la Constitución? Porque estos tratados internacionales en materia de derechos humanos vienen a fortalecer, vienen a reforzar un derecho interno guatemalteco con un derecho internacional. Refuerzan, ¿verdad?, una normativa internacional con una normativa interna. Y si el tratado o convenio no fuera en materia de derechos humanos, pues está por debajo de la Constitución. Siempre arriba de una ley ordinaria. Sí. ¿Por qué? Siempre arriba de una ley ordinaria. Y ahorita les voy a explicar, pero nunca encima de la Constitución. Porque resulta que también existe un artículo 44 que puede hacer una excepción a la regla. Por favor, alguien que me lea el artículo 44 constitucional. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Por favor. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Excelente. Ahorita termino de explicar esto, Hugo, y le doy la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes de que las normativas al final del todo también no son absolutas. En un caso concreto, si hay una norma internacional que le viene a favorecer a la persona y no está regulado eso en la Constitución Política de la República de Guatemala, en ese caso en concreto sí se puede utilizar la normativa internacional. Porque siempre va a haber excepciones a la regla. Fíjense ustedes de que a lo interno, una norma individualizada puede venir a tergiversar mandatos constitucionales, pero en materia de derecho laboral. Y ustedes dirán, ¿y qué privilegio tiene el derecho laboral que una norma de inferior jerarquía, como es una norma individualizada, venga a tergiversar una norma de carácter constitucional? Y es que lo que pasa es que el derecho laboral es derecho tutelar
Y en la Constitución, en esta misma Constitución, está garantizado el derecho del trabajo y el respeto que se le debe tener a ese derecho. Y que si hay una norma inferior jerárquica que viene en algún momento a darle más beneficios al trabajador, en ese caso concreto sí se puede aplicar y no necesariamente esa norma individualizada debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, sino que en ese caso concreto, como viene a favorecerle a la persona y los derechos humanos son inherentes, en ese caso concreto sí deben en algún momento de respetarse. Ejemplo, si alguno de ustedes trabaja para la iniciativa pública, la Constitución Política de la República de Guatemala regula el derecho a la indemnización hasta por 10 años, en lo público, ¿verdad? Porque en lo privado, si usted trabaja 20 años, pues lo van a indemnizar 20 años. Si usted trabaja 30 años, tiene derecho a indemnización de 30. Si usted trabaja 50 años, 50 años le tendrán que indemnizar. Pero en lo público, en la iniciativa pública, la Constitución Política de la República de Guatemala regula 10 años de indemnización. Pero, aquí viene el pero, hay muchas instituciones estatales que a través de la negociación que ha hecho patrono con trabajador, pues han plasmado en un pacto colectivo de condiciones de trabajo mejores ventajas. Les menciono, por ejemplo, el organismo judicial, por ejemplo, Contraloría General de Cuentas. Existe algunos ministerios, el Ministerio de Salud, podría yo decirles. Ejemplo, Contraloría General de Cuentas, en su pacto colectivo regula que aquel trabajador que en algún momento pues se retire o en algún momento lo destituyan, tiene derecho hasta 30 años de indemnización. Si fuera el caso, les pregunto a ustedes, si la Constitución Política de la República, la norma jerárquica superior y regula 10 años de indemnización, y esta norma individualizada, conocida como pacto colectivo de condiciones de trabajo, regula 30, ¿ustedes cuál aplicarían? ¿Una norma de jerarquía superior que regula 10 años o una norma de jerarquía inferior que regula 30 años? ¿Cuál aplicarían? En un caso concreto laboral que les llega a su bufete, ¿cuál aplica? ¿La constitucional que regula 10 años de indemnización o el pacto colectivo individualizado que regula 30 años? Habría Sí, que hacerle caso a la Constitución. ¿la Constitución? Desde mi punto de vista, la Constitución Política de la República, bueno, se ha venido leyendo bastante en el transcurso del curso ahorita, pero la Constitución sigue siendo la máxima La ley, máxima norma. norma. Muy bien. Excelente. Esa interpretación pues no deja de ser buena. Sin embargo, como les digo, toda regla tiene su excepción. Y a pesar de que la Constitución es la normativa de jerarquía superior, una norma, aunque sea de carácter individualizada, pero que viene en algún momento a regular mejores ventajas económicas al trabajador, en este caso en concreto, se va a aplicar una norma de inferior jerarquía, como lo es el artículo 44 que le di lectura. En casos concretos, los convenios internacionales pueden tener mayor preeminencia que la Constitución, pero en casos específicos, en casos concretos. Por eso existen varios principios. En el caso del derecho laboral, ustedes han escuchado el principio del indubio pro operario. Eso lo van a ver adelante cuando vean el derecho laboral. Ese indubio pro operario regula que en caso de duda se va a aplicar la norma que mejor le favorezca al trabajador. O sin ir tan lejos, ustedes han escuchado el indubio pro reo. ¿Qué significa indubio pro reo? ¿No han escuchado ustedes ese indubio pro reo? ¿Qué es el indubio pro reo? Lo que mejor le atañe o le quede al reo. Es lo que en algún momento se va a aplicar, ¿verdad? Imagínense si una norma interna, que en ejemplo,
la Constitución Política de la República regula la pena de muerte. Eso está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero díganme ustedes por qué no se aplica la pena de muerte. ¿Y cuánto no ha dicho el ciudadano? Apliquen la pena de muerte a esos violadores, a esos secuestradores, porque así aprenden en algún momento a no seguir haciendo fechorías. Porque la pena de muerte Porque constitucionalmente Guatemala, está regulada. Ajá, perdón, escucho. porque Guatemala ha firmado los tratados internacionales en donde se prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Entonces, estos que, como hemos entendido claramente bajo su inducción, licenciado, aunque pueden ser de menor categoría jurídicamente hablando, pues obviamente asumen un lugar principal dentro de la normativa, ¿verdad? Y se pone a la par de la Constitución y se favorece en esa parte, ¿verdad? O sea, para poder aplicar ese artículo que está en el Código Penal, primero se tienen que romper alianzas, se podría decir, con la convención y todo lo que se hizo, que son temas de derecho internacional. Y posteriormente, ya, entonces, yo me imagino que así ya quedaría activo en Guatemala, ya se podría aplicar, ¿verdad? Correcto, muy bien. Por eso es que existe en materia de derechos humanos el famoso principio pro homini, o conocido como principio pro persona, en donde cualquier normativa que le favorezca a la persona, pues debe de ser aplicada en este caso en concreto, ¿verdad? Sin embargo, la idea principal es que la Constitución Política de la República de Guatemala es la norma de jerarquía superior y sobre ella no puede prevalecer ningún tratado, ningún convenio internacional. A la par están los convenios internacionales en materia de derechos humanos y cualquier otro tratado o convenio de cualquier otra materia, pues por debajo de la Constitución. Pero eso no exime que, en casos en concretos, un convenio pueda tener aplicabilidad y superar lo que una norma interna, como lo es la Constitución, puede en algún momento regular. Ejemplo, lo que acabamos de hablar acerca de lo que es la pena de muerte. Perdón, hoy sí, la palabra al compañerito, se me fue el nombre y bajó su manita. Hugo, creo que era. Hugo Castro. Perdón, Hugo. Mil disculpas. Sí, eh, el compañero Erickson. Gracias, licenciado. Solo con una duda. Usted estaba, es que en su explicación tan amplia me quedé escribiendo, pero me quedé corto. Solo Ajá. usted hizo alusión a lo siguiente, el derecho internacional, o sea, entendiendo que no tiene preeminencia sobre la Constitución, pero sí Ujú. tiene preeminencia sobre el resto de normativa nacional, o usted Correcto. mencionó algo de ello, pero me quedé yo lo que logré anotar es que el derecho internacional tiene preeminencia sobre, y se El me fue derecho interno. sobre el derecho El- interno. Ahí está. Sobre el derecho interno. Es decir, como tú lo acabas de explicar, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individualizadas, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. Correcto. Y entonces Guatemala, por suscribir convenios internacionales y ser ratificado sobre todo, pues tiene que respetarlos, ¿verdad? Por eso hay ciertos convenios que no han sido ratificados. Yo les ponía el ejemplo de lo que es el casamiento de personas del mismo género, pues definitivamente Guatemala pues no lo ha aceptado. Algunos podrían decir, no, licenciado, pero fíjese de que yo he visto en la ciudad colonial, en Antigua Guatemala, que se han celebrado matrimonios. Sí, tal vez de manera protocolaria, pero que realmente se puedan inscribir ante el Registro Nacional de las Personas, ante el RENAP, no se puede. Definitivamente no tienen esa validez. En otros países podrán tener esa validez, pero esto viene con base a lo que decimos de los derechos humanos, que cada Estado en algún momento debe de respetar las políticas internas y los derechos que cada país en algún momento tiene. Ejemplo, en cuestiones de Holanda. Si viene un holandés a Guatemala, definitivamente Guatemala como Estado guatemalteco, pues tiene en un momento que garantizar
todos esos derechos inherentes humanos que tiene por el hecho de ser persona, ¿verdad? No guatemalteco, sino que holandés, pero tiene en algún momento derechos. Y entonces el Estado guatemalteco debe en algún momento de garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Siempre y cuando esté en el territorio guatemalteco, aún así sea extranjero, tiene que garantizarle esos derechos. Sin embargo, el garantizarle los derechos no es que le permita que vengan a hacer a un país distinto al que en algún momento pertenezcan lo que ellos quieran hacer. Ejemplo, si el holandés empieza a vender estupefacientes, en algún momento empieza a consumir, pues obviamente la Policía Nacional Civil podrá capturarlo. Y este podrá decir, sí, pero en mi país nosotros los estupefacientes los compramos en las tiendas. En Holanda los podemos comercializar y no hay ningún problema. Eso se vende, es una venta libre. Cualquiera lo puede vender, cualquiera lo puede comprar, cualquiera en algún momento lo puede consumir, que no es delito. Sí, tiene toda la razón, pero en Holanda. Pero aquí, mientras esté usted en Guatemala, la normativa interna guatemalteca no permite que se dé ese tráfico, esa venta de lo que viene siendo los estupefacientes. En Holanda está permitido. Muy bien. Usted es holandés, hágalo en su país, pues. Pero aquí, en Guatemala, no se lo podemos en algún momento permitir. Por lo mismo del derecho humano. El Estado guatemalteco tiene derechos, al igual que tiene el derecho del Estado holandés. Y los guatemaltecos, pues tenemos derecho a comparación también de otros derechos que tienen, pues otros de carácter extranjero. Muy bien. ¿Qué es entonces el Estado de Derecho? La intención era abordar qué era Estado, esos tres elementos como lo que es la población, el territorio y el ordenamiento jurídico, para poder definir de buena manera lo que es el Estado de Derecho y sobre todo poderlo comprender de mejor forma. Estado de Derecho es entonces aquellos poderes públicos. Es en donde los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, entre paréntesis, leyes fundamentales, que los gobernantes deben adecuar sus actuaciones y el ejercicio del poder a los límites que ella establece. Estado de Derecho. Estado constitucional de Derecho. La legitimidad del ordenamiento jurídico constitucional debe de estar basado en el libre ejercicio de la soberanía del pueblo. Los poderes públicos y su actividad son regulados por normas generales, entre paréntesis, leyes fundamentales o constitucionales que han sido emitidas con base en la soberanía popular. Muy bien, licenciado, pero no encuentro la diferencia. Realmente son bastante similares. La diferencia radica en un Estado de Derecho, por eso aquí en paréntesis coloqué las leyes fundamentales. En un Estado de Derecho, la máxima norma viene siendo la ley y no precisamente la Constitución, porque por eso se llama Estado constitucional de Derecho, porque en un Estado constitucional de Derecho, la máxima normativa es la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado guatemalteco a la presente fecha se encuentra en un Estado constitucional de derecho, porque tenemos una normativa de jerarquía superior, como lo es la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual hemos dicho que ninguna otra norma, ni internacional ni nacional, que venga a contrariar preceptos constitucionales, esta debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Para poder establecer de mejor forma la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado constitucional de Derecho, es importante hacer la siguiente acotación. En el Estado de Derecho, la ley es la fuente principal, primordial, y es el centro de ese ordenamiento jurídico. En un Estado constitucional de Derecho, es la Constitución, la norma jurídica vinculante y superior a cualquier ley. En un Estado de Derecho, una ley es válida si ha sido aprobada siguiendo los procedimientos formales por el Parlamento, es decir, por el Congreso, y su contenido o justicia no suele cuestionarse, ¿verdad?
Si el Congreso en algún momento la emitió, ellos son los que emiten leyes ordinarias, no hay cuestionamiento alguno, puesto que estamos ante una ley de carácter ordinario. Sin embargo, en una norma o un Estado constitucional de derecho, no basta con que una ley siga la forma, o sea, la validez formal, porque debe de respetar el contenido y los derechos protegidos en la Constitución para que ésta tenga validez sustancial o materia. Aquí, en donde volvemos a mencionar que no puede contrariar los preceptos que esta Constitución en algún momento regula. En un Estado de Derecho, el juez es un aplicador mecánico de la ley. ¿Por qué es un aplicador mecánico? Porque hace la interpretación íntegra y literal de lo que la normativa en algún momento establece. Por eso, el dicho, boca de la ley. En el caso del Estado constitucional de derecho, los jueces pueden y deben inaplicar leyes que contradigan la Constitución y tienen un papel activo en la interpretación de principios y valores. Si el juez determina, detecta que una normativa viene a contrariar lo que la Constitución Política de la República de Guatemala regula, pues debe de ser expulsada del ordenamiento jurídico, puesto que no debe de existir una contrariedad entre una normativa de inferior jerarquía con lo que es la Constitución. Por eso es de que existe la inconstitucionalidad de la ley en caso general y en caso en concreto, que viene siendo una garantía constitucional. Y recuerden ustedes de que hacía pinceladita, la dimos hace 15 días, cuando mencionamos las garantías constitucionales como lo es el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de la ley. Teorías políticas. Hablemos un Licenciado, poquito sobre disculpe, las teorías políticas. Por favor, escucho. solo antes de pasar a este, entonces en Guatemala vivimos en un estado de derecho o en un estado constitucional de derecho, porque normalmente, incluso creo que hoy en uno de los cursos hablamos del estado de derecho. Ajá. Ahora, siendo la comparativa, en Guatemala nos regimos por una constitución que es la Carta Magna y que es la ley suprema y que es lo que todos sabemos y mencionamos. Correcto. Pero entonces, cuando nos referimos al Estado de Derecho, jurídicamente estamos utilizando un vocablo que no es adecuado, porque debería ser Estado Constitucional de Derecho, o sáqueme usted ahí del error. Exacto. Y es que fíjense, y mejor no lo pudo haber explicado Erickson, porque la línea divisoria entre una y otra es tan delgada que tiende y puede en algún momento confundir. Desde el momento solo de mencionarlo, Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho. Lo que le estamos agregando es el término constitucional. O sea, eso ya empieza a ser una pequeña diferenciación. Pero como les decía, en el Estado de Derecho lo que aconteció fue la aplicabilidad de lo que el Barón de Montesquieu dio a conocer en cuanto a la división de poderes. Y es que el Estado de Derecho aparece para en algún momento venir a contrarrestar ese poder absoluto que tenía el monarca, en donde él ostentaba el poder absoluto. Entonces el Barón de Montesquieu dijo, no, no es posible que una sola persona tenga el poder absoluto. Es necesario que ese poder se divida y que varias personas tengan poder. Y entonces, a través de la teoría del Barón de Montesquieu, se hizo la división de poderes. Entonces dijo este varón, no, que el que crea las leyes no sea solo una persona, sino que sea un grupo de personas. Poder legislativo. El que administre, que no sea solo una persona, sino que sea un grupo de personas. Muy bien. El poder ejecutivo, presidente, ministros en consejo de ministros, ¿va? Excelente, muy bien. El que aplique la norma, que no sea solo una persona, sino que sean jueces o magistrados, una Corte Suprema de Justicia en un poder judicial. Entonces el poder que tenía una persona absoluto se dividió en 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial, para que pudiera existir ese freno y contrapeso, ¿verdad? Porque como les explicaba y les decía, el rey era el que creaba la norma, pero era el que castigaba.
El rey era el que podía decir, mire, a este en algún momento se va a la horca, ¿verdad? A este en algún momento maten. Pero ¿qué pasaba si el que en algún momento había cometido la falta o el hecho delictivo era amigo, era conocido, era familiar, era... Pues el mismo rey o monarca podía decir, no, perdonémoslo, absuélvalo. Al final yo soy la ley. Por eso aquel dicho de que el rey es la ley, ¿verdad? Perdonémoslo. No, en una división de poderes, pues si usted transgredió la norma, disculpe, yo poder judicial tengo que castigarlo, porque esto va a servir como un antecedente para que vea toda una población que debe de vivir en armonía, en que si usted está transgrediendo algo, pues va a existir un castigo. Porque si no pongo un orden jurídico en este momento, se me va a convertir en un desorden completo. Entonces todas las personas se van a poder matar entre sí. Y no quiero que en algún momento pase eso. Entonces hacemos esa división de poderes. Muy bien. Poderes. Cuando pasamos a un estado constitucional de derecho, cambiamos el término poder por el término organismo. Porque resulta de que el poder lo va a tener un pueblo y ese pueblo lo va a delegar para su ejercicio en 3 organismos. Organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. En Guatemala, el término poder ejecutivo, legislativo y judicial se utilizó hasta la Constitución de 1879, porque la Constitución de 1945, la Constitución de 1954, la Constitución de 1965 y la actual Constitución de 1985 regula la figura de organismo. Hay muchos funcionarios y empleados públicos de antaño que ustedes en los medios de comunicación los van a escuchar mencionando, sí, es que el poder legislativo, es que el poder ejecutivo, es que el poder judicial. Pero como bien lo decía Erickson, es un vocablo equivocado, porque en Guatemala el poder es uno. En Guatemala el poder no está dividido, el poder es solamente uno. Un poder que radica en un pueblo y que ese pueblo lo delega para su ejercicio en 3 organismos. Que recuerden que fue lo que vimos la semana pasada en cuestiones del artículo, que por favor alguien que me dé de lectura, artículo 141 y el artículo 152 constitucional. ¿Qué es lo que regula el artículo 141? La soberanía. Sí, por favor, ¿me escucho? ¿Soberanía? Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Excelente. Los constitucionalistas de la Asamblea Nacional de 1985 dejaron bien establecido de que entre los 3 organismos no hay subordinación. No podemos decir, el organismo legislativo está acá, el ejecutivo aquí, el judicial abajo. No, no hay subordinación. Están al mismo nivel. Ningún organismo es más que otro. Y cuando un organismo quiere en algún momento elevarse, por eso existe la figura de los frenos y contrapesos. Un organismo le pone un freno a otro. Cuando estudien ustedes el derecho administrativo, a manera de ejemplo, el Congreso de la República está representado por el organismo legislativo. En el organismo ejecutivo, que están al mismo nivel, existen los ministros. Este ministro es seleccionado por el presidente de la República. Pero cuando este ministro se está así como que elevando o su política de gobierno no es la más adecuada, porque al final dice, yo soy el ministro y yo puedo hacer lo que yo quiera en esta cartera ministerial y a mí no me dicen nada. Momento, dicen los congresistas. Usted forma parte del organismo ejecutivo y me disculpa, pero usted no se puede sublevar, ¿no? Porque los 3 organismos estamos al mismo nivel. Porque imagínense que dejaran de que el ministro, un ejemplo, el ministro de Salud empezara a hacer lo que quiera.
Entonces, de cierta forma, estaríamos ante una como que mini monarquía. Porque entonces el ministro de Salud ya se creería monarca o rey, va, yo puedo hacer lo que yo quiera, No, para eso es el freno y contrapeso que el organismo legislativo le va a poner a ese ministro. Así como que, mire, ministro, bájele un poquito, va, porque al final usted se está sublevando. Y díganme ustedes cómo lo hace el organismo legislativo. Existe la figura de la interpelación. Por eso ustedes han visto que al Congreso de la República citan mucho que al ministro de Educación, que al ministro de Infraestructura, que al ministro de Salud, para que dé cuentas. Mire, ministro, ¿y usted qué está haciendo con el dinero? Mire usted qué está haciendo en infraestructura. Mire cómo está funcionando su ministerio. Miren, y usted no ha votado presupuesto. Mire esto, mire lo otro. Por eso citan a los ministros al Congreso para poderlos interpelar. Eso que hacen los congresistas, representantes del organismo legislativo, es ponerle un peso a este ministro que forma parte del organismo ejecutivo para que no se subleve, ¿verdad? Para que en algún Lo que momento este no se quede. la fiscalización que ellos hacen, Lick. Exacto. Sí, es un control, ¿verdad? Que entre ellos mismos se tienen. Y que cada uno de los organismos tiene control uno con otro. Porque ustedes me van a poder decir, licenciado, yo un ejemplo de un control que tenga el Ejecutivo con el Legislativo. Por ejemplo, lo que es el presupuesto. Recuerden de que el Ministerio de Finanzas Públicas es el que va soltando el presupuesto para cada institución. Y obviamente también le tienen que otorgar presupuesto al organismo legislativo para que en algún momento pueda funcionar. Entonces ahí como que de cierta manera se venga y entonces el presupuesto se los otorgan de manera tardía, no se los otorgan, les rebajan presupuesto, en algún momento no le otorgan presupuesto y todo lo que ustedes en algún momento escuchan en los medios de comunicación que en algún momento se da, ¿verdad? Por los famosos frenos y contrapesos. Pero regresando otra vez a lo que Erickson en algún momento preguntaba, que les digo que la línea es tan delgada que en un Estado de derecho se habla de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en un Estado constitucional de derecho se habla de organismo legislativo, ejecutivo y judicial. El término que cambia es de poder a organismo. Porque en un Estado de derecho dijimos que la máxima norma es la ley. Y en un Estado constitucional de derecho, la máxima norma es la Constitución. Y esta Constitución regula que el poder es uno, que radica en un pueblo y que este pueblo lo delega en 3 organismos. Por eso a veces la confusión, ¿verdad? Que se cree que es lo mismo, pero son cosas diferentes y distintas. El hilo es así tan delgado y el juego de palabras podría en algún momento confundir, creyendo que en algún momento es lo mismo, pero son 2 estados completamente diferentes y distintos. Funcionan de manera diferente. ¿Estamos ahí, Erickson? No soy Eric, pero yo tengo una duda, a ver si la entendí bien. Ajá. Entonces, estos 3 poderes que tiene el Estado, sus 3... en un Estado de derecho, ¿verdad? Porque en un Estado constitucional no son poderes, son organismos. Son organismos. En estos 3, los 3 jefes de cada organismo tienen la misma jerarquía y el mismo mando. El mismo. Así es. O sea que el presidente es parte de una figura y de una parte de un organismo. Correcto. Así es. Porque resulta que yo, Bernardo Arévalo, máxima autoridad del organismo ejecutivo, no le puedo decir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad del organismo judicial, a quienes sentencien o no. Porque entonces no existiría esa división de organismos. Porque imagínense que capturen a un ministro. Ah, es un ministro mío, yo como presidente, es un ministro del Ejecutivo. Entonces yo máxima autoridad le voy a decir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, no, mira, aquel es cuate, aquel es amigo, aquel no lo juzgues, no lo castigues, no lo sentencies. No se puede. Por eso es de que la misma Constitución Política de la República de Guatemala regula y en el caso del organismo judicial que tiene esa plena independencia.
Cada organismo en algún momento tiene independencia para poder en algún momento actuar y que no deben de ser molestados en lo que estos en algún momento hacen, porque cada organismo goza de esa independencia para poder en algún momento actuar. ¿Qué es lo importante de la existencia de esa división de organismos? Para que el poder en algún momento no radique solamente en una persona, sino que exista esa división y que cada quien juegue su papel preponderante y que haga las cosas como debe de hacerlo dependiendo del organismo al cual pertenece. Artículo 205, garantía del organismo judicial. Se instituye como garantía del organismo judicial las siguientes: la independencia funcional, ¿verdad? Muy presidente puede ser del, del, de la República de Guatemala, muy presidente puede ser del Congreso de la República, pero cada quien con sus funciones y atribuciones, ¿verdad? Ese es el debe ser. Ya en el verdadero ser, ustedes me podrán cuestionar y decir, licenciado, pero yo he sabido de favores políticos que en algún momento se hacen. Miren, fíjense que a tal ministro no lo interpelan mucho, porque como la bancada en el Congreso de la República es más representativa de los que están en el Ejecutivo, por eso a ellos no lo hacen. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ese es el, el, el ser, pero el verdadero ser debería de funcionar de la forma como yo les comento. Escuchamos a Juan Orellana Medrán. Sí, gracias, licenciado. Tengo una consulta referente a esto que estamos tratando en su clase, que yo creo que aburría a los compañeros, pero No, al no, por mismo favor, tiempo escuchamos. la pregunta la voy a cambiar. ¿De qué forma se podría hacer o se debería de hacer, si es que se puede, en el momento de las elecciones, cambiar todo el sistema mentiroso que nos han venido metiendo entonces a todos los guatemaltecos? Porque entonces se debería de votar por 3 presidentes, uno para cada lado. Y hay que se encarguen ellos de jalar a la gente como lo ha hecho el Ejecutivo. Porque si lo vemos desde el punto de vista, nosotros votamos por un presidente que a la larga no manda nada, porque si él propone, el Congreso se lo vota y de todos modos termina ganando el Congreso con votaciones adentro del mismo. Diga lo que diga el presidente, nadie le hace caso. Y en el Congreso nosotros votamos por el montón de diputados sin saber quién con cuello queda como presidente de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿hay forma o se pudiera cambiar todo lo que sería el proceso electoral para realmente votar por las personas que llegan al mando más alto de los 3 poderes del Estado? Claro que sí, pero no lo van a hacer. Porque, ¿cuál es el organismo que crea, modifica, deroga o reforma las normativas en nuestro país? El organismo legislativo, El el organismo Congreso. legislativo, ¿verdad? Obviamente ellos en algún momento no lo van a realizar. Fíjense ustedes de que en Venezuela hay una figura que ahorita se me fue el nombre, que así como las personas votan por las personas por determinados candidatos para que lleguen a determinado cargo público, así pueden posteriormente otra vez a realizar un voto para que estos en algún momento salgan del espacio público que en algún momento ocupan. Se me olvidó la figura que en algún momento ellos tienen. Pero definitivamente aquí en Guatemala no se puede aplicar mientras el Congreso de la República no reforme y no modifique lo que vienen siendo las normativas. Ahorita estamos pasando en una transición de las cuales ustedes van a ser partícipes en unos 3, 4 años a través del voto que van a tener como futuros profesionales en el derecho, abogados y notarios. Ahorita existe una famosa comisión de postulación en donde se le da varios poderes absolutos a determinados entes de los cuales esos en algún momento ya debería de cambiar. En primer lugar, esa famosa comisión de postulación que a la larga solo viene a favorecer a personas específicas y ese poder que le han dado a la Universidad de San Carlos, que si bien es cierto, en aquel entonces, cuando quedó instituido, pues estábamos ante un estado completamente diferente al cual en algún momento nos encontramos. Miren cómo es posible, con el respeto que ustedes se merecen, la opinión que tienen, todo en algún momento es válido,
pero como en las aulas universitarias, aún así siendo esta virtual, pues tenemos libertad de expresión de pensamiento. Cualquiera podría en algún momento pensar o secundar lo que alguien dice o bien contrariar lo que en algún momento se menciona. Mire, la licenciada Consuelo Porras no quiso en algún momento acercarse a ciertos entes que postulan candidatos para Corte de Constitucionalidad, sino que lo hizo acercándose al Consejo Superior Universitario. Miren qué poder tiene el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para poder colocar un, un magistrado titular y un magistrado suplente ante una alta corte, como lo es la Corte de Constitucionalidad. Esa situación ya en algún momento debería de variar, como lo que son las comisiones de postulación, que estos en algún momento eligen a sus conocidos, allegados, o por qué no decirlo en la mera realidad cómo funciona, a quien en algún momento paguen más, pues. Si para la magistratura del año pasado a cada miembro se le tenía que pagar 50,000 quetzales como mínimo si quería en algún momento recibir el voto de ellos. Y para pasar a una magistratura eran 21 personas que había que pagarle 50,000 quetzales a cada uno para en algún momento participar. Situación de la cual en algún momento eh, yo no me considero de los mejores abogados, pero créanme, yo he participado en 2 contiendas y en las 2 contiendas me he decepcionado, pues. Y muchos en algún momento me vuelven a decir, Perry, ¿por qué no volvés a participar? ¿Cómo voy a participar en un sistema tan corrompido en el cual sí o sí puedo llegar yo al lugar en donde quiero la magistratura, pero pagando lo que en algún momento me están pidiendo? De entradita, entonces ya estamos ante un acto de corrupción, pues. Y las cosas no pueden seguir funcionando así. Ah, porque entonces si yo pago, cuando ya esté en la magistratura, de ahí en algún momento tengo que buscar cómo sacar lo que en algún momento invertí, porque tampoco voy a perder. Aparte de eso, que ya voy condicionado con aquellos que en algún momento me apoyaron para que yo pudiera en algún momento ganar. Yo creí que esta vez la situación iba a ser diferente y volví a participar. Y volví otra vez a topar que era lo mismo, pues. Entonces digo yo, la situación no funciona así. Al final dice uno, no, ¿para qué participar si el sistema está corrompido? Al final que sigan los mismos y quedan siempre los mismos, porque es un núcleo, es un círculo, que al final no quedaste la vez anterior, pero entonces quedas en la siguiente ya me toca a mí y en la siguiente volvés otra vez a quedar, o muchos con un poderes. Ustedes saben en el Congreso de la República que existen muchos diputados que ya han hecho carrera ahí. Tienen muchos años y siempre ganan y siempre ganan y siempre ganan. Averigüen cuánto vale la curul en un partido político para poder llevar el primer espacio, la primera casilla en diputación. Es carísimo. Cuando en algún momento la Constitución Política de la República de Guatemala regula que todo ciudadano y toda persona es libre de elegir y ser electo. Pero eso no funciona así. Si en algún momento no se paga, no está uno en las primeras casillas y nunca va a ganar, pues, ¿no? Solo, como comúnmente se dice, sirve una de escalera para llenar requisitos. Entonces, al final, así como mi persona, hay muchos colegas que son muy buenos, yo los conozco, tienen muy buena creatividad, muy buena iniciativa, muy profesionales, muy éticos, muchos, muy conocedores del derecho, pero no participan, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a participar si al final no vamos a ganar? Pues no somos del grupo, no somos del núcleo, no nos van a tomar en cuenta. Y así es. Lamentablemente, así funciona, ¿verdad? Para ir terminando, jóvenes, por cuestiones de tiempo, hablemos un poquito de las teorías políticas. Al hablar de las teorías políticas, estamos hablando de cómo el derecho humano se dio a conocer a lo interno y de manera internacional. Acá vamos a hablar de que la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787 se promulgó y aquí se dio por primera vez esa división de poderes. Y esto nace a través de una conquista, de una revolución francesa en contra de una monarquía existente. En el caso de Guatemala, existe división de organismos, no división de poderes. El poder legislativo, que es el organismo legislativo, el que crea las leyes, ¿verdad? El poder ejecutivo actualmente en Guatemala, organismo ejecutivo que administra,
y el Poder Judicial, conocido como organismo judicial en Guatemala, encargado de promover la ejecución de lo juzgado. Al mismo tiempo, el reconocimiento de los derechos humanos en Guatemala se hace a través del artículo 46, en donde se hace mención de esa famosa preeminencia del derecho internacional. Y en el caso de la universalización de los derechos humanos, nace a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de un 10 de diciembre de 1948, que consagra este cuerpo normativo que lleva por nombre Declaración Universal de Derechos Humanos, contenida en 30 artículos, que esta declaración nace posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial para garantizar que estos eventos bélicos de guerra pues ya no se puedan repetir. Y por eso a través de esa declaración se emite un cuerpo normativo con 30 artículos en donde se regulan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, estando establecidos en el artículo 1, el artículo 15, los derechos fundamentales, del artículo 16 y 21, los derechos políticos y civiles, del artículo 22 al 27, derechos económicos, sociales y culturales, y del artículo 28-30, los deberes y aplicaciones de ese cuerpo normativo. Es decir, entonces, en conclusión, que los derechos humanos de manera interna se dan a través del artículo 46 constitucional y de manera internacional a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto entonces damos por finalizado la sesión del día de hoy. Este contenido se los voy a mandar por la plataforma, al igual que la Declaración de los Derechos Humanos. Esta presentación les va a servir porque aquí solo sinteticé el nombre de los 30 derechos humanos consagrados en la declaración, pero ya en la mera declaración pues ya están regulados y están desarrollados de una manera más clara y más amplia. Aquí están sintetizados solo para mencionar cuáles son los 30 derechos, pero ya en el mero cuerpo normativo pues ya están regulados y ampliados de manera adecuada y correcta para su mejor interpretación. Por cuestiones de tiempo, y si hubiera alguna pregunta o duda, la anotan y la platicamos el siguiente sábado. Que tengan muy buena tarde, que Dios me los bendiga, buen descanso y nos saludamos dentro de 8 días si Dios lo permite. Bendiciones. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes.